Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y partimos con Última Estación La Moneda. Vamos a ver desplegados aquí los candidatos presidenciales, el espacio de conversación que tenemos con los candidatos y precandidatos presidenciales para que usted pueda conocer lo que piensan y lo que proponen y así votar de manera informada. Sabemos que la lista ha ido creciendo, no sé si con los ciento y tantos que pretenden, si vamos a alcanzar a tenerlos no vamos a tener todos, a los 100. a todos Oye, pero acá. viste que han tenido la mayoría, no tienen la firma, Sí, o sea, por supuesto. han avanzado muy poco en la Pero reunión de firma. hay muchos aspirantes Sí. a estar en La Moneda. Ya han estado aquí con nosotros Evelyn Matei, José Antonio Cast y Carolina Toá. Hoy es el turno de Johannes Kaiser, el candidato del partido del recién, formado Partido Nacional Libertario. Hemos acumulado 46.080 firmas, pasamos el número de militantes tanto al Partido Socialista como al Partido Comunista y terminamos siendo en este momento el segundo partido más grande de Chile. Hoy vamos a seguir creciendo en vistas de la próxima elección parlamentaria y presidencial. ¿Te preocupa, te interesa que no te tilden de extrema derecha, Johannes? ¿Por qué me iba a preocupar de la opinión de gente cuyo valer moral se reduce con cada infamia que tiran a la palestra? Nosotros tenemos un proyecto político que no es el proyecto político de Chile Vamos. La señora Evelyn Matei, por lo demás, se tiene que poner de acuerdo. O cree que somos extremistas, o cree que somos lo mismo. No voy a entrar a subsidiar a una coalición política que cada vez que puede vota de la mano con el gobierno. Punto. Estamos esperando que Evelyn Matei presente su renuncia a la candidatura, también José Antonio Cast, y nos quedamos solitos. ¿Qué le parece? Hay gente que está especulando respecto de que la presión sería demasiado alta, de que los ataques serían demasiado duros, de que yo estaría dispuesto a bajarme a cambio de un puesto senatorial. La verdad es que, bueno, le he dado un par de vueltas al tema de bajarme y le voy a hacerles un anuncio. No me voy a bajar, ¿lo entienden o no? No me voy a bajar, ¿lo entienden o no? Tenemos al candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Bienvenido a Estado Nacional, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes por primera vez, por lo Sí, demás. por primera vez, no nos conocíamos, así que mucho gusto conocerlo. Quiero saber, la pregunta es más allá que lo formal y que lo explícito. ¿Quién es Johannes Kaiser? ¿De dónde viene? Bueno, sabemos dónde quiere ir, ¿Para dónde pero va? ¿cuáles son sus aspiraciones más allá de las cosas que le conocemos? Su trayectoria. Mire, ¿de dónde vengo? Yo tengo una vida que ha tenido muchos altos y bajos. Mucho de ello ya ha sido comentado en distintos medios de prensa. Y eso ha sido lo que me ha ido forjando como carácter. Nosotros vamos transformándonos en lo que somos de la mano de victorias, pero especialmente de las derrotas que nosotros sufrimos en la vida. Y en la medida que uno es capaz de irse superando, va transformándose en ¿Cuáles son mejor esas persona. derrotas en su vida? Por ejemplo, yo le diría que el no haber terminado mis estudios se transformó en una derrota. Se transformó en una derrota no porque yo lo haya visto así en ese momento. No tenía necesariamente interés en trabajar como profesional, pero ahora me está cobrando el precio. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por inmadurez en su momento? Yo ¿Porque creo que no tuvo posibilidades? hay una mezcla entre inmadurez y también... Pero también lo que yo veía que iba a ser mi diseño de vida. O sea, esto de estar sentado aquí con ustedes en este momento no estaba de ninguna manera en la planificación. ¿Y en qué minuto, y en qué momento, y qué pasó para que eso ocurriera? Usted dice, voy a ser candidato presidencial. ¿O es por el que en las encuestas empieza a aparecer y ahí se entusiasma? No, a ver. ¿Qué pasó en su vida para terminar aquí sentado? Esta historia es un poco más, tiene un poco más de... Tiene una ironía, de hecho creo que es culpa de Pamela Giles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo había renunciado hace poco tiempo atrás al Partido Republicano, esto fue en febrero del año pasado, y estábamos en un programa en la radio Agricultura. Y la Pamela, creo que fue Pamela la que lanzó entonces la talla, bueno, entonces te puedes tirar de candidato presidencial. Y yo dije, bueno, pues, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Teníamos que conformar un partido político, la lógica es tener un representante que vaya a pelear la primera magistratura,
Eso servía también para darle espaldas al proyecto político. Y esto agarró entonces una dinámica muy propia. Está bien, pero las cosas agarran dinámica propia por un agente exógeno, en este caso Pamela Giles. Pero usted, ¿desde cuándo en su foro interno, volviendo a quién es usted, siente que tiene esta obligación con el país y desde cuándo se siente capaz de dirigir los destinos de 18,5 millones de personas? Mire, ¿desde cuándo siento que tengo la obligación de hacerlo? Yo le diría que eso se ha ido conformando en la medida que hemos ido avanzando. Respecto de por qué soy mejor o creo estar mejor capacitado que otras personas para hacerlo, yo le diría que eso ha sido el resultado de ver lo que ha sucedido en los últimos 3 años, también en mi sector. Johannes Kaiser, ¿qué tiene Kaiser que no tiene José Antonio Kast o Evelyn Matei? ¿Qué tengo yo? Bueno, probablemente la decisión de tratar de impulsar un proyecto político de recuperación nacional a ultranza, es decir, de superar los obstáculos que se presenten por todos los medios democráticos que estén a la mano. Se lo pongo de otra manera. ¿Qué lo diferencia de José Antonio Kast, a quien usted conoce muy bien porque formaba parte de ese partido? ¿Desde el punto de vista ideológico o del punto de vista de la... ¿Qué lo diferencia para justificar que usted vaya en la papeleta compitiendo con José Antonio Kast? Uno es la forma, sin duda, de hacer política, ¿ya? José Antonio es mucho más dado a los acuerdos que yo, eso sin duda. ¿Ya? Y estoy hablando de transacciones. Pero por otro lado también hay un tema que tiene que ver con la ideología. Nosotros somos libertarios, yo soy libertario. Eso significa que yo no me meto en la cama de la gente, no me meto en la iglesia de la gente, no me meto en la mente de la gente. Creo que el Estado no debiese involucrarse en ámbitos sociales donde no es, porque el Estado no es señor, es supuestamente servidor de la gente. ¿Impulsaría en ese contexto la libertad para que cada persona pueda determinar para sí la eutanasia, por ejemplo, o promover que haya aborto libre para que cada persona tome esa determinación? Pero en el aborto libre usted está matando a una persona. ¿Cómo voy a entregarle a usted el derecho a destruir el proyecto de vida de un tercero? Estamos claros que desde el punto de vista de nosotros, que planteamos la defensa irrestricta o el respeto irrestricto al proyecto de vida de las personas, no puede haber aborto porque ahí están matando a una persona. No aborto libre, entonces. Estamos claros, Okay, estamos claros que no haya aborto. ¿Y el aborto, la ley que tenemos hoy día, usted la apoya, la ley de aborto en 3 causales? Así como está en este momento, yo le voy a decir una cosa, yo creo que sirve para encubrir a los violadores. Porque como no obliga a interponer denuncia respecto porque la causal es clara, es violación, sí, ¿cierto? Como no obliga a interponer denuncia, lo que hace es, sobre todo en casos de niñas menores de edad, que han sido abusadas por cercanos, lo que sea, se realiza el aborto y después las despachan de vuelta al mismo hogar donde han sido abusadas. Y ese tipo de cosas yo creo que efectivamente requiere de una reforma y creo que... ¿Pero una reforma de qué tipo? ¿Sacar la causal? Porque son dos cosas distintas. Si perseguir a los violadores. Mire, una cosa está clara. Si usted está dispuesto, como sociedad, ¿ya? Y yo creo que ahí hay un conflicto moral bien profundo. Si usted está dispuesto como sociedad a matar a un inocente y no está dispuesto a perseguir al violador, entonces tenemos un problema. ¿En eutanasia, Johannes? La eutanasia es una decisión muy personal. Yo creo que cada persona tiene derecho a decidir en ese sentido sobre su propia vida. Otra cosa es que me cobren a mí o exijan que yo financie el suicidio de una persona. ¿Impulsaría la eutanasia? No creo que yo pueda obligar a otra persona a financiar o a ayudarme a mí a poner fin a mi vida. ¿Ya? Eso pero no el creo suicidio que sea asistido correcto. sí, o sea, usted está haciendo una diferencia entre la eutanasia, que es que otra persona, un médico, ayude a morir. El suicidio asistido, ojo, hay un camino bien delicado ahí entre lo que es el suicidio asistido y el suicidio recomendado, si lo quiere decir así. ¿Ya? Yo creo que es un tema al cual habría que meterle más ojo. Ya, en principio yo creo que todo ser humano es dueño de su existencia y yo por eso, por ejemplo, si una persona toma la trágica decisión, por lo demás, de poner fin a su propia vida, yo en ese sentido lo respeto. Usted no era diputado en el momento que se discutió, ni se sancionó, ni se votó otro tipo de legislaciones que están vigentes. Por ejemplo, usted de la Unión Civil, ¿qué pensó en su momento como ciudadano? ¿O matrimonio igualitario? Es que no creo que exista algo así como el matrimonio igualitario. Yo creo que existe un contrato, ¿de acuerdo? Es un contrato entre partes.
¿Está de acuerdo que exista la posibilidad entonces de creo hacer ese contrato Yo creo en la a unión libertad de civil? contratación, pero no creo que sea un matrimonio. Yo creo que el matrimonio es un sacramento que se da única y exclusivamente en la Iglesia. Pero eso es desde el punto de vista religioso, pero el punto Es de que vista eso del es lo que Estado... pasa. Es que desde el punto de vista del Estado es solamente un contrato y es irrelevante desde mi perspectiva quién contrata con qué en la medida en que no se violen las normas. Por lo tanto, se lo pregunto de otra manera, ¿usted cree que una pareja homosexual tiene derecho a casarse bajo las leyes del Tiene Estado? derecho a contratar. Pero para usted eso no es un Es que matrimonio. no es un Y entre un matrimonio. hombre No y creo una que sea un matrimonio. Y entre un hombre y una mujer tampoco, entonces sería un No, matrimonio, tampoco es un matrimonio, contrato. es un contrato. ¿Ya? Y de hecho el Código Civil lo describe así, lo dice, es un contrato entre un hombre y una mujer, bueno, lo que aparecía antes, entre un hombre y una mujer para, etcétera. Dice eso, es un contrato. El matrimonio civil O sea, es un ¿Y contrato. a su juicio debe tener diferencias, por ejemplo, este tipo de contrato entre un hombre y una mujer o entre dos personas del mismo sexo a poder adoptar a un niño o una niña? Ahí usted está hablando de un tercero. Ahí usted está hablando de un tercero. Esto Sí, pero cuando es que son no tiene hombre y derecho. mujer también habría un Lo que tercero. sucede es que usted está, hombre y mujer, ellos pueden procrear, ¿no es cierto? Pero no, yo le pues, si hablé de quieren adopción. adoptar. Yo le hablé de Ya, pero adopción. ese es un tema que usted tiene que ver en la ley de adopciones. El derecho ahí no es de los adoptantes, el derecho es del adoptado. ¿Y cuál es su Y postura el en derecho eso? del adoptado es tener una familia lo más estable posible, Ya. ¿ya? Y una familia que esté constituida de la ¿Es más manera estable más... ¿Es más estable una pareja heterosexual que una pareja Estadísticamente homosexual? hablando, sí. ¿Y la desde el punto de estadística es lo vista- que vale o lo que vale la emocionalidad? No, ¿A qué se refiere con estabilidad? Lo que pasa es que si usted va a correr riesgos desde el punto de vista estadístico, pues usted tiene que hacer un análisis, ¿no es cierto? Todas las familias que quieran adoptar tienen que ser analizadas en tanto cuál es su funcionamiento interno. Pero uno de los elementos que usted considera en ese ámbito es también el... Para hacerla corta, llevar al análisis, porque hay muchos temas. ¿Usted no es partidario entonces que los matrimonios, las personas que se han unido en este contrato, que son del mismo sexo, puedan adoptar un niño o una niña? No, yo soy partidario de que los niños tengan una familia constituida legalmente y lo más estable posible. ¿Eso quiere decir que Eso entonces significa- no debieran adoptar? Es que nuevamente usted lo está poniendo desde el punto de vista del derecho de la pareja homosexual, ¿no es cierto? Sí. Y yo lo estoy poniendo desde el punto de vista del derecho del niño. Ya, y ¿Quién es el vulnerable acá? Y desde el punto de vista del niño. El niño, ¿no es cierto? El niño. El niño requiere... Bueno, una pareja homosexual en promedio tiene una duración de entre 3 y 4 años. Cuando están casados en Holanda. ¿Qué es lo que quiere usted entregarle a un niño que está siendo adoptado? La mayor estabilidad posible. Eso significa que si desde el punto de vista estadístico la mayor duración de matrimonio lo encuentra en el, Habría en que ver el las fuentes de sus régimen estadísticas, pero heterosexual, queda claro, es usted... evidente que usted va a tener que inclinarse por eso. Aquí, Por lo tanto, ese es el analicemos las argumento- analicemos las cosas desde el punto de Pero, vista de cuál es Johannes, el mayor beneficio más, para los en el niños. fondo, con el argumento que usted da, en base a esas estadísticas que le creemos la estadística, yo no sé cuál es la fuente, pero porque usted dice Holanda, porque aquí en Chile no hay estadísticas todavía, está recién el matrimonio Sí, pero igualitario. hay estadísticas en Inglaterra, Ya. se han hecho Pero, levantamientos, en en el fondo, Holanda, en tienen más base a esas historia. estadísticas que usted tiene, sostiene que para el niño o niña en adopción no es recomendable porque es más riesgoso que sea adoptado por una pareja homosexual. Desde el punto de vista estadístico, efectivamente, usted tendría que analizar cada caso en su propio mérito. Ahora no nos olvidemos de una cosa, nosotros tenemos nuestro sistema de adopción en Chile mantiene a miles y miles de niños sin ser adoptados por parejas heterosexuales en razón de su falta de capacidad de funcionamiento. Johannes, Y esas parejas están esperando hace mucho tiempo. cierto, ese es otro tema que es muy delicado, pero detrás de todas estas estadísticas de Holanda, que no sabemos cuál es su fuente, no sabemos para Chile... Bueno, porque lo hasta donde- podemos buscar, si No, quiere. pero Te lo doy al tiro. no hay detrás de todas estas estadísticas que no tienen un sustento al menos claro hasta aquí. Usted las podrá subir a su página web después. Y no sabemos si las holandesas calzan con la sociedad chilena. ¿No esconde una homofobia detrás? Porque esa es la pregunta que uno se está haciendo de fondo. ¿No esconde que hay un trato distinto para las personas homosexuales Usted que me heterosexuales? está diciendo Se lo que pregunto. yo tengo una enfermedad que se llama homofobia. No, le estoy preguntando si Le no tengo miedo esconde a los algún homosexuales. complejo, que tiene algún complejo o siente No que tengo debe ser ningún- tratado distinto no a las tengo- personas. No tengo ningún complejo. Lo que sí le voy a decir es una cosa. Usted no tiene que o no debiese tratar de igual manera lo que es distinto. A ver, Dos seres humanos que tienen de distinto. Un hombre y una mujer, por ejemplo, tienen todo distinto prácticamente.
Me refiero a homosexuales y heterosexuales. Bueno, homosexuales y heterosexuales tienen dinámicas de funcionamiento de pareja muchas veces distintas. Eso no es nada nuevo por Pero entre los heterosexuales también tiene dinámica de funcionamiento de pareja distinta. También, en general, y ¿Y dentro por qué de se les cada trata pareja, igual? y dentro de cada pareja, porque al final usted, ¿qué es lo que hace con una estadística? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo quiere usted hacer política pública si va a hacer política pública solamente respecto de cada caso individual? ¿Puede hacer Por eso, política entonces, pública? de seres humanos. Le quiero hacer la pregunta. No. ¿Usted cree que puede hacerse una política pública sobre la base de cada ser humano individualmente? Es Eso es imposible. absurdo, eso es Normalmente absurdo. usted es absurdo. Entonces, seres usted humanos, tiene que ciudadanos. usted tiene que trabajar en genérico. Ahora, o con grupos. Ahora, usted me dice si yo soy homofóbico. No, yo creo que tienen que tener los mismos derechos que los ciudadanos, que cualquier ciudadano. Pero sí quiere hacer un subgrupo con homosexuales y No, heterosexuales. pero si usted me está diciendo, usted me está preguntando por la homofobia, pues si usted me está colocando en una situación de decir que yo a un grupo específico le tendría rechazo. Y yo le digo que no, yo estoy diciendo que todos los seres humanos, frente a la ley, deben ser tratados de la misma manera. Johannes Kaiser, si usted sale electo el próximo mes de noviembre o en la segunda vuelta, ¿reduciría el número de ministerios que hay en nuestro país? Y si es así, ¿cuáles sacaría o fusionaría? Mire, la mayoría de los ministerios debiesen volver a ser subsecretarías, ¿de acuerdo? Agricultura, pesca, energía, debiesen volver a ser subsecretarías, por ejemplo, de economía, a medio ambiente. Si usted ve obras públicas, debiese integrarse con bienes nacionales y con ¿cómo se llama? Con vivienda. ¿El Ministerio de Educación, por ejemplo? El Ministerio de Educación debiese transformarse también en una subsecretaría que estuviese mucho más unida con desarrollo social, crear una especie de Ministerio de Capital Humano, si lo quiere decir así. Como Milei. Similar, Ministra... pero con otras aproximaciones. Yo no he visto que en Argentina se haya propuesto lo que nosotros estamos proponiendo, que es entregar la gestión de los colegios para eliminar toda la burocracia que se está comiendo muchos recursos, que es entregar la gestión de los colegios a la autogestión, es decir, que los profesores conformados en cooperativas con una administración profesional puedan gestionar los colegios directamente, financiados por el Estado, de acuerdo con la cantidad de alumnos y el rendimiento que estén teniendo los colegios. Con eso lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es aumentar de manera radical los recursos que están llegando directamente a los alumnos, a los profesores, sin por ello tener que aumentar la cantidad de presupuesto el presupuesto que nos gastamos a nivel general. ¿Y mantendría el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género? No, de ninguna manera. Creo que es un mal gasto terrible. Y ¿Lo eliminaría? Y si usted lo transformaría en una subsecretaría probablemente. Si usted ve la cantidad de recursos que está recibiendo el Servicio Nacional de la Mujer en comparación con lo que está recibiendo el Ministerio, ¿ya? Y la cantidad de recursos que se está gastando el Ministerio, mientras que son las municipalidades las que terminan cargando cargando el peso de todo lo que son las políticas pro mujer. Se dará cuenta que el Servicio Nacional, que el Ministerio de la Mujer no está haciendo ningún aporte, aporte medible. Usted no valora, digamos, que exista un ministerio dedicado a las políticas públicas, a impulsar políticas públicas para que haya equidad de género, para que haya esa igualdad entre el hombre y la mujer y las oportunidades. Ha sido un meridiano desastre por lo demás el Ministerio de la Mujer. ¿A qué se refiere? ¿Por qué? Ha aumentado la violencia contra las mujeres desde que existe. Está el aumento del desempleo. ¿Cuál es el contrafactual si no existiera el ministerio? ¿Cómo? ¿Cómo sería el contrafactual si no existiera el ministerio? Bueno, a lo mejor habría más violencia contra las mujeres. Yo estoy diciendo simplemente que es inútil. En la práctica... ¿Pero cómo lo medimos? En la práctica, bueno, nosotros vemos que el Ministerio de la Mujer fue creado con un objetivo específico, ¿ya? Y esos objetivos no están siendo alcanzados. ¿O no? Incluso en la misma moneda no están siendo alcanzados. En esta administración, que es una administración que, a diferencia de todas las anteriores, de las que yo tenga memoria, ya tengo 49 años de edad, ¿ya? Es la administración más golpeada por casos de abuso de todo tipo que conozcamos. ¿Pero aquí tiene cifras de eso? Pero, a ver, estamos en TVN. Sí. Ok, nos estamos olvidando entonces la cantidad de casos sobre Ceremi, subsecretario del Interior, etcétera, etcétera, que se han dado en esta administración. Por eso, pero no sé si es el gobierno donde más ha sucedido eso. Yo no me acuerdo, bueno, por lo menos ha sido aquel donde ha sucedido con más prensa. Y creo que la gente sabe perfectamente a lo que me refiero en esta materia. Quiero detenerme un segundo, Johannes, en el tema de la mujer a partir de su postura con el ministerio, y porque usted ha tenido algunas intervenciones políticas
polémicas al respecto. Le quiero citar una, hace algunos años, yo sé que usted la sabe cuál es, pero usted dijo en su programa, las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo a inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. Sí. ¿Usted de verdad, esto me imagino que es una ironía, usted de verdad cree que no fue una buena idea que las mujeres tengamos derecho a voto? Me alegra que usted haya reconocido de inmediato que era una ironía. Yo supongo, porque hay le estoy mucha otra preguntando, gente, yo le estoy preguntando porque espero que sea una ironía. hay mucha otra gente que parece completamente incapaz de reconocer la ironía. Sí le voy a plantear lo siguiente. Del 2015 al 2016, y esto es respecto de un análisis electoral que hicimos sobre una elección en Alemania, ¿ya? Así que para todos aquellos que dicen que esto fue en Chile, del 2015 al 2016, la noche de Año Nuevo, hubieron miles de ataques sexuales en la ciudad de Colonia y en muchas otras ciudades alemanas. Y pocos meses después hubo una elección al Bundestag alemán. Y el resultado electoral no reflejó de ninguna manera que el gobierno alemán de la señora Angela Merkel de la época había abierto las fronteras y había permitido que esto sucediera, donde estos supuestos refugiados extranjeros se habían coordinado incluso por WhatsApp. Permítame terminar la historia. Entonces esa noche yo estaba trabajando. Yo estaba trabajando de portero, de recepcionista en el hotel en Innsbruck. Y entró un grupo, unas 12, 13, 14 niñas, que habían sido atacadas y abusadas y acosadas sexualmente en la plaza, que estaba al lado, estaba a 2 cuadras. Y los refugiados detrás. ¿Usted cómo cree que yo, que pensé en ese momento que el sistema democrático de alguna manera iba a castigar duramente a quienes habían sido tan irresponsables de permitir algo así, cómo cree que uno iba a ver las cosas? Yo tuve que sacar a patadas a un par de esos caballeros que venían detrás. Entonces, a mí me parece un poco irregular, por decirlo menos, ¿ya? Que se saque de contexto un video que es de 1 hora entera, saque este pedazo, no se reconozca la ironía, porque es decir, bueno, ¿para qué quiere el derecho a voto? Si no vamos a corregir a la gente que está haciendo las cosas mal, entonces, ¿para qué quieren voto? Para aclarar lo mismo que lo anterior del tema de la homofobia, su punto es que hombres y mujeres deben mantener completa igualdad en derechos en todo ámbito. Absolutamente. Para que quede claro. Igualdad ante la ley. Lo que yo he peleado, por ejemplo, en el Congreso de manera sistemática ha sido la igualdad ante la ley. Es por eso que yo, por ejemplo, soy contrario a la perspectiva de género, ¿ya? Porque creo que introduce un elemento que distorsiona el objetivo primario de toda república, que es que seamos iguales ante la ley. La justicia tiene que tratar a todos con la misma. O sea, está en contra, por ejemplo, de aplicar cuotas de género para minoría, como en este caso no somos minoría, pero a veces nos tratan como minorías para las mujeres. Es que si usted aplica, por ejemplo, una cuota de género en materia electoral, ¿okay? Usted está beneficiando a un grupo de mujeres, ¿no es cierto? Porque las mujeres son mayoría como votantes. Sí, pero históricamente no hemos tenido... Es que usted no puede castigar. No hemos tenido la misma oportunidad. Entonces... Es que usted no puede castigar a los hombres de hoy día por los pecados del pasado. Si usted está creando ¿cómo se dice? Una culpa hereditaria, entonces tenemos un problema. ¿Por qué castigo no es mejorar, no es enmendar un problema, una brecha cultural que tenemos, cosa que los partidos, de entrada me refiero, por lo pronto pongan la misma cantidad, es distinto a la salida, estoy de acuerdo, electoral, pero que todos presenten números igual de hombres y mujeres, que los partidos hagan un esfuerzo de buscar mujeres? Mire, porque lo más fácil es buscar entre hombres culturalmente. En principio no hay ninguna dificultad con eso. Yo creo que hay partidos que tienen mayor representación femenina dentro de sus filas que otros, sin duda. Ahora, cuando usted tiene, por ejemplo, o usted ve la participación en política, sí, hay más interesados masculinos que femeninos, especialmente para las... ¿O hemos educado más a los hombres para...? No sabe lo difícil que es conseguir candidatas mujeres y no es tan fácil. Bueno, por eso es que la ley de cuota a lo mejor trabaja el músculo para hacerlo. Pero es que no es solamente que uno no quiera, sino que es muy difícil encontrar mujeres que estén dispuestas a hacer esa pega. ¿No será porque las mujeres culturalmente se les ha educado para que ellos cuiden a los adultos mayores de su familia, para que ellos salgan menos al ámbito laboral? No lo creo. Yo creo que tiene que ver, bueno, hasta cierto punto puede tener que ver con eso, puede tener que ver con la cantidad de obligaciones que tienen, ¿ya? Pero por otro lado también hay que tener presente lo siguiente. Son, de alguna manera, los varones los más agresivos
en materia de buscar ciertas posiciones de poder. Eso es, no sé si es biológico o no, pero sí puedo decirle lo siguiente, es medible, son más agresivos y en ese sentido es más fácil conseguir, por ejemplo, candidatos que se expongan también a lo que es un proceso electoral. Por eso hay que tratar de ayudar también que a las mujeres se atrevan. Pero vamos a otro tema, Johannes, pero vamos por el tema, tiempo. pero a mí me gustaría hablar del tema de salida, porque yo estoy absolutamente de acuerdo con ustedes que nosotros deberíamos tener más mujeres. ¿Sí? Nosotros lo tratamos de hacer en el Partido Nacional Libertario, de llevar más candidatas, y de hecho vamos a llegar grandes candidatas. Pero el tema de salida, ¿ya? Si usted pone paridad de salida, lo que usted está haciendo es decirle a los votantes, tanto hombres como mujeres, sabe que más yo su deseo, su voto, no lo respeto, yo le voy a poner entonces el candidato que yo creo que lo va a representar de la paridad mejor. de entrada, no de salida. Y de la paridad de entrada, hablemos. De la paridad de salida, nica. Johannes Kaiser, usted dijo que una de las diferencias que lo diferencia con José Antonio Kast es la tendencia a llegar a acuerdos de José Antonio Kast. Sin acuerdos, ¿cómo pretende gobernar si es que usted llega a la moneda? Mire, siempre depende de la calidad del acuerdo. ¿De acuerdo? Si usted empieza a empujar el carrito en dirección a lo que usted cree que es el estado deseable, perfecto. Si usted avanza un par de pasos, maravilloso. Si avanza uno solo, todavía es bueno. El problema es cuando usted empieza a cerrar acuerdos, que lo que significan es que su carrito termina moviéndose en la otra dirección. Ya, pero usted está consciente de que para gobernar necesita ceder, necesita acuerdo y para tener un acuerdo uno necesita ceder posiciones, Es que no puede depende. ganar la entera, ¿cierto? Depende. Pero no hay acuerdos. Yo no puedo, a ver, yo le voy a decir no una cosa, cede. si yo quiero bajar impuestos y los otros quieren subir impuestos, entonces el acuerdo sería que no hagamos nada. Buscar compensaciones, Es por que ejemplo. ahí está el tema, buscar compensaciones. ¿Cómo busco compensaciones si necesito bajar impuestos? Todo el mundo está de acuerdo en bajar impuestos, pero hay gente que no quiere reducir el gasto. Pero no es reducir todas las Hay diferencias cosas- al blanco y negro, a que usted quiere subir y yo bajar, entonces cada uno para su casa. No, lo que pasa es que usted tiene ciertas situaciones que usted puede enfrentar en la práctica solo de una manera y eso tiene costo político. ¿Ya? Usted no puede mantener un gasto alto cuando tiene ingresos que se van reduciendo cada vez más. Punto. Usted tiene en algún momento también que decidir qué programas del Estado son los que mantiene y cuáles son los que elimina, sobre todo cuando tiene problemas de recursos. Nosotros tenemos un déficit fiscal permanente. Entonces, cuando usted entra a negociar ese tipo de cosas, sí, tiene que conversarlo, pero hay que tener presente lo siguiente, tomar medidas a medias puede ser más contraproducente, y eso se lo puede mostrar el señor Macri en su momento, puede ser más contraproducente, ¿ya?, que ir realmente por todo. Johannes Kaiser, usted dijo también, no lo dijo acá, pero quiero preguntárselo, pero lo dijo en una entrevista que tuvimos en la radio, que Evelyn Matei para usted no era de derecha. No, eso es lo que ella ha dicho. Ella ha dicho que es de centro derecha. Ah, bueno, entonces no es de derecha. Ya, ¿usted no la considera de derecha? Yo creo que es bastante más de centro que de derecha. Ya, y si ella pasa a la segunda vuelta, no pasa usted ni José Antonio Kast, ¿usted va a votar por ella, haría campaña por ella? Personalmente, bueno, si nos entregan garantías, ¿Garantías de qué tipo? garantías, por ejemplo, que no van a volver a subir los impuestos, no van a crear nuevos ministerios, de que no van a mantener la frontera abierta, que nos entreguen garantías. Si nosotros lo que estamos esperando... Ya, pero entonces la apoyaría. No. Primero me tienen que entregar las garantías. ¿Ya? No, si el orden de los factores tiene que estar muy claro en estas materias. Nosotros no entregamos apoyo a cambio de nada. Tiene que existir. ¿No le gustan las negociaciones? Aquí sí, una negociación en la cual nosotros podamos empujar nuestro carrito en la dirección correcta. Materias de vida cotidiana de los chilenos y las chilenas, si usted fuese presidente, hemos visto ahora que salió en el diario oficial el decreto que obliga a usar mascarillas, por ejemplo, en emergencia, en las urgencias de los hospitales. Usted sabemos que tiene alguna cercanía con los mundos antivacuna. Han llamado a aumentar los programas de vacunación. ¿Qué haría usted en el Ministerio de Salud? Mire, yo no soy antivacunas. Yo tengo puestas mis vacunas. Me puse 2 vacunas contra el COVID. Dije relación con el mundo antivacuna. Pero Usted lo sabe. a mí me encantaría que en Chile también levantásemos de repente, este canal podría levantar un programa respecto a cuáles han sido las comisiones investigadoras que se están dando en Europa, en Estados Unidos, respecto de España, respecto de lo que fue el tiempo del COVID, las medidas que se tomaron y los abusos que se cometieron y efectivamente la falta de resultados en ciertas materias. ¿Eso en qué se traduciría en su gobierno?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos que crear un fondo, y de hecho en el primer año de este gobierno nosotros un proyecto de resolución se lo solicitamos al presidente de la República, crear un fondo para ayudar a las personas que quedaron con secuelas por la vacunación. ¿Mantendría las vacunas que hoy día a los niños y niñas al nacer se les pone en nuestro sistema de salud pública? ¿Sabe cuántas dosis son? Usted no lo sé, pero ¿se las mantendría? Bueno, son 72 dosis en total. ¿Usted se las mantendría? Yo creo que tendríamos que analizar seriamente el programa de vacunación, cuanto menos lo obligatorio. Están haciéndolo ahora en Estados Unidos en varios estados, no porque las vacunas en sí individualmente sean malas, ¿no? Sino porque las vacunas funcionan con metales pesados para fijarse el cuerpo. Habría que ver si efectivamente eso está teniendo un impacto o no en la salud. ¿Usted modificaría entonces el plan de vacuna de recién nacidos en Chile hoy? Yo no voy a modificar nada, eso lo vamos a dejar a los especialistas. Johannes Kaiser. Porque yo no soy especialista en la materia. Yo solamente le digo lo que está sucediendo afuera de Chile y lamentablemente creo que en nuestro país, como miramos mucho hacia el ombligo, no estamos observando qué es lo que sucede fuera de nuestras fronteras, lo cual nos puede servir a nosotros para tomar mejores decisiones en el futuro. Johannes Kaiser, tenemos un problema evidente con el crimen organizado en nuestro país. Oh, sí. Deme 2 medidas que usted aplicaría si es que llegara a la moneda para combatir el crimen organizado. Para el crimen organizado, usted tiene que combatir el lavado de dinero, y eso significa que tiene que fortalecer la unidad de análisis financiero. No puede ser que nosotros tengamos 50 funcionarios en la unidad de análisis financiero, es ridículo, ¿ya? Ese es un elemento. Y el segundo elemento es que usted tiene que controlar las fronteras de este país. ¿Cómo las controlaría? Sí, bueno, ¿qué le parece si en vez de tener solamente 3 escáneres para controlar container, efectivamente empezamos a controlar todos nuestros puertos? ¿Qué pasa? Empezamos a controlar un porcentaje mucho mayor de la carga que pasa por nuestros puertos o que entra a través de nuestras fronteras. Nosotros tenemos que hacer mucho más difícil que Chile sea un portaaviones para la exportación, por ejemplo, de droga a Europa. Nosotros creo que la mitad de la droga, un poco menos de la mitad de la droga que sale a Europa, pasa por puertos chilenos. Es absolutamente inaceptable. Eso significa que tenemos que fortalecer aduanas, tenemos que fortalecer la unidad de análisis financiero e impuestos internos. ¿Y está a favor de que se flexibilice el levantamiento del secreto bancario para que se investigue la ruta del dinero? El secreto bancario lo puede levantar cualquier juez e impuestos internos, cruzando datos, sin levantar el secreto bancario, podrías mañana, por ejemplo, entrar a preguntar, bueno, señor, usted tiene un ingreso declarado de 2 millones de pesos mensuales, ¿por qué tiene una casa de 2 millones de dólares? Lo podrían hacer si 78 funcionarios tiene la UAFA. 78, gracias. Ya. Eso incluye, por supuesto, también aquellos que no son fiscalizadores. Nos pilló el tiempo, que hay tantos temas, Banco Central, tantos temas. Impuestos internos, tenemos que impulsar a que impuestos internos, de la mano de investigaciones, empiece a revisar que la gente pueda efectivamente justificar la propiedad que tiene en su nombre. Johannes Kaiser, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias y muchas gracias.